Cuando se menciona a Cuba en el mundo, es común asociarla con imágenes de playas de arenas blancas, tabaco y ron, rumba y son, y la belleza de sus mujeres. Esta visión pinta un retrato de un paraíso tropical, donde todo parece perfecto. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en estas percepciones? ¿Representan fielmente la vida en Cuba? ¿Cómo es el día a día de los cubanos? En nuestro viaje a través de la isla, nos adentraremos en la vida de personas cuyas experiencias están llenas de historias fascinantes. Además, exploraremos varios aspectos de la vida en Cuba para determinar si estas percepciones se ajustan a la realidad del país. Si este tema te interesa, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a seguir hasta el final del video. Te aseguro que descubrirás una perspectiva fascinante y reveladora sobre la vida en Cuba. Bañada por el Mar Caribe y ubicada en una zona tropical a la entrada del Golfo de México, es conocida por muchos como la llave del Golfo. Es imposible hablar de Cuba sin mencionar sus raíces históricas. Desde su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492, hasta la actualidad, la isla ha sido testigo de una rica historia llena de matices, con diversas interpretaciones tanto dentro como fuera de sus fronteras. Antes de 1959, la economía cubana estaba dominada por la producción de azúcar. Cuba era uno de los principales productores y exportadores de azúcar en el mundo. La economía cubana estaba estrechamente vinculada a los Estados Unidos, con empresas estadounidenses teniendo un fuerte control en varios sectores. A pesar de la riqueza generada por la industria azucarera, la mayoría de la población cubana vivía en condiciones de pobreza, lo que resultaba en una creciente desigualdad económica. Políticamente, el país estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, quien había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1952. Su régimen se caracterizó por la represión política y la corrupción. El apoyo de Estados Unidos a Batista fue un factor importante debido a los intereses económicos estadounidenses en Cuba. A lo largo de la década de 1950, surgieron movimientos de oposición al régimen de Batista, incluyendo grupos revolucionarios como el Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro. La corrupción y la opresión política bajo el régimen de Batista condujeron a un creciente descontento en la sociedad, creando un ambiente propicio para la Revolución cubana. Con la llegada de la revolución en 1959, se puso fin al régimen de Batista y se estableció un sistema socialista en Cuba. Esta transformación marcó un cambio significativo en la política y la economía de la isla. La Revolución cubana trajo consigo una serie de cambios destinados a instaurar un nuevo orden político y económico en el país. Algunos de estos cambios beneficiaron a la población, ofreciendo acceso gratuito a servicios de salud y educación, entre otros. Sin embargo, estas reformas también llevaron a tensiones en las relaciones con los Estados Unidos, que impusieron un embargo económico en la década de 1960 debido a sus diferencias ideológicas. Este embargo, exacerbado por la crisis de los misiles en 1962, provocó una tensión sin precedentes en la Guerra Fría y tuvo un profundo impacto en la economía cubana. La alianza de Cuba con la Unión Soviética dio lugar a un modelo socialista con reformas en áreas clave como la educación, la salud y la vivienda. La década de 1990 trajo consigo una crisis económica conocida como el Período Especial, después de la caída del bloque socialista en la Unión Soviética. Esta crisis se debió en gran medida a la fuerte dependencia económica de Cuba de la Unión Soviética. Las últimas décadas han sido testigo de cambios significativos en Cuba. Se ha permitido la actividad empresarial privada en ciertos sectores de la economía, lo que ha resultado en un aumento en el número de pequeños negocios privados, como restaurantes y casas de huéspedes. Estas reformas tenían como objetivo aliviar la carga del Estado en la economía y eliminar las restricciones impuestas por el gobierno en la centralización de todas las actividades económicas. Además de las reformas económicas, el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama fue un paso importante hacia la búsqueda de mejoras políticas. Sin embargo, la relación entre ambos países sigue siendo compleja y está sujeta a cambios políticos y diplomáticos. Cuba sigue enfrentando desafíos continuos en su búsqueda de un desarrollo económico y político con características propias. Las reformas implementadas por el gobierno cubano en las últimas décadas han tenido resultados mixtos. Aunque se han realizado esfuerzos para abrir la economía a la actividad empresarial privada y aliviar algunas restricciones, persisten desafíos económicos y políticos que dificultan la plena eficacia de estas reformas. Es cierto que el embargo económico impuesto por los Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en la economía cubana y ha generado dificultades económicas. Sin embargo, la escasez de bienes y servicios, así como otros problemas que enfrenta la población cubana, no pueden atribuirse únicamente al embargo. El gobierno cubano, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, ha enfrentado desafíos en la implementación efectiva de reformas económicas y políticas.
Cada vez que se toma una medida con el propósito de mejorar la economía o abordar problemas específicos, surgen nuevas dificultades que a menudo obstaculizan su ejecución efectiva. Ejemplos de estos desafíos incluyen la implementación de la tarea ordenamiento, que coincidió con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y generó problemas económicos y sociales, así como las manifestaciones del 11 de julio de 2021, que marcaron un punto de inflexión en el panorama político de Cuba. La migración masiva de cubanos a través de Nicaragua hacia los Estados Unidos también refleja la insatisfacción de algunos ciudadanos con la situación en el país. La llamada bancarización y la alta inflación en la moneda nacional son otros ejemplos de desafíos económicos que afectan a la población. A pesar de las dificultades y desafíos económicos que enfrenta Cuba, los cubanos han demostrado una notable resistencia. La hospitalidad y calidez de su gente son características que han sido elogiadas por innumerables viajeros que han tenido la oportunidad de visitar la isla. Esta actitud positiva y amable hacia los visitantes ha contribuido a mantener el atractivo de Cuba como un destino turístico especial. Cuba es un país excepcional con una historia rica y una cultura diversa. La música, la danza, la gastronomía y las artes cubanas son expresiones vibrantes de esta herencia cultural única. Por tanto, sigue siendo un destino atractivo para viajeros que buscan experiencias auténticas y culturales inolvidables. Los visitantes pueden explorar ciudades históricas, disfrutar de la música y el baile en las calles, saborear la deliciosa comida local y admirar la belleza natural de la isla, que incluye playas paradisíacas y paisajes montañosos. Sin embargo, ¿qué hay del pueblo cubano? No pretendemos menospreciar los esfuerzos que el gobierno de la isla pueda estar haciendo para lograr la independencia económica que tanto se ha anhelado desde el triunfo de la revolución. Sin embargo, los cubanos afrontan diariamente las consecuencias de una economía en declive. La crisis alimentaria y la inflación constante han afectado los salarios, que ya no alcanzan para adquirir la canasta básica. La migración hacia los Estados Unidos de más de 200.000 cubanos en edad laboral en menos de un año ha tenido un impacto significativo en la economía y la política del país. En busca de mejores oportunidades económicas, una parte importante de la población en edad laboral ha abandonado sus empleos tradicionales en favor de formas más lucrativas de ingreso. Profesionales como médicos y profesores han recurrido al trabajo por cuenta propia o a la creación de microempresas para mitigar los bajos salarios en sus trabajos anteriores. En el otro extremo, los jubilados y pensionados que dependen de la asistencia social son los que enfrentan las condiciones más precarias. Muchos de ellos viven en la pobreza extrema, en viviendas deterioradas y con una nutrición deficiente. En ocasiones, se alimentan solo una vez al día y carecen de proteínas. Sin embargo, algunos cubanos han recibido ayuda de familiares exiliados, lo que ha aliviado en parte sus dificultades. Otros, aprovechando la flexibilización de las restricciones a las inversiones privadas en Cuba, han logrado establecer negocios que, si bien no resuelven todos los problemas económicos, han contribuido a mejorar la situación de quienes pueden acceder a ellos. En nuestro canal, mostraremos historias de personas de todo tipo para que puedan formarse sus propias opiniones. Si les gustó el video y desean conocer más sobre la vida en Cuba y la realidad de los cubanos, les invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún video. No les tomará mucho tiempo, y estarán contribuyendo a que este contenido llegue a otros.